La calle era un borrón de ruidos, luces parpadeando en rojo y verde mientras los autos tocaban la bocina y los peatones se apresuraban a cruzar el paso de cebra. De pie en el borde de la concurrida intersección, Alex se sentía paralizado. El caos de la ciudad lo asfixiaba. Las luces intermitentes y los murmullos de las voces se mezclaban a su alrededor, cada sonido fusionándose en un zumbido enloquecedor. Por un momento, se preguntó si lograría cruzar. Entonces, en medio de la cacofonía, una voz calmada y gentil rompió el ruido. ¿Necesitas ayuda? Se giró y vio a una mujer de pie junto a él, su rostro sereno pero seguro, con un bastón blanco en una mano que golpeaba suavemente el suelo. La realización lo golpeó. Era ciega. Y ahí estaba, ofreciéndose a ayudarlo. Sí, balbuceó sorprendido. Gracias. Es que perdí la noción del semáforo. Ella le sonrió con comprensión, dando un pequeño paso hacia adelante. No hay problema. Sígueme. Su voz era firme, con un tono que irradiaba confianza, como si supiera exactamente a dónde iba, aunque no pudiera verlo. Cruzaron juntos, y Alex notó la forma en que caminaba con la cabeza en alto, el rítmico golpeteo de su bastón marcando el compás mientras avanzaban. Parecía tan segura de sí misma, tan centrada, que lo inquietaba, y no podía sacudirse la sensación de que conocía esa voz. Cuando llegaron al otro lado, ella se detuvo y se volvió hacia él. «Aquí tienes», dijo, con una sonrisa brillante pero distante. «Gracias», respondió, las palabras atascándose en su garganta al escuchar su voz nuevamente, más clara ahora. Una chispa de familiaridad se encendió en su mente, y tomó una respiración entrecortada. «¿Emily?» Su sonrisa vaciló ligeramente, y ladeó la cabeza, su expresión cambiando como si también buscara reconocimiento. «Sí, soy yo», respondió lentamente. «¿Nos conocemos?» Por un momento, Alex sintió un vuelco en el corazón. Los recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo comenzaron a salir a la superficie. Los pasillos del instituto, las risas burlonas de sus amigos y una chica callada, cuyo rostro siempre parecía inclinado hacia abajo. Y ahora, ahí estaba, frente a él, alguien a quien nunca pensó que volvería a ver. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Sí, fuimos al instituto juntos», dijo en voz baja, la vergüenza impregnando sus palabras. Pudo ver cómo su expresión cambiaba, un sutil cambio mientras el reconocimiento se asentaba. «Alex Winters», murmuró casi para sí misma. Su tono era neutral, pero pudo ver un atisbo de cautela en sus ojos, como si se estuviera preparando para algo desagradable. Un incómodo silencio se extendió entre ellos. Quería decir algo, explicar, disculparse, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Podía ver el dolor que ella estaba conteniendo, las heridas que una vez había causado. «Emily, lo siento», logró decir, su voz apenas un susurro. «Sé que eso no cambia nada, pero lo siento de verdad». Ella asintió lentamente, su mirada distante, como si estuviera mirando algo mucho más allá del rostro de Alex. Su silencio lo aplastaba como un peso, haciendo que cada segundo se sintiera eterno. Pudo ver el destello de recuerdos jugando detrás de sus ojos, fragmentos de un pasado compartido que nunca habían compartido realmente. «Una disculpa», murmuró, casi para sí misma. Su voz era suave, pero había un filo en ella, una sutileza que le decía que no estaba completamente lista para aceptar sus palabras. «Una disculpa es un buen lugar para empezar, supongo, aunque a veces las palabras no significan tanto como las acciones». Su respuesta le dolió, pero Alex no podía culparla. Sintió el peso de esas palabras hundiéndose en él. Había un abismo entre ellos, una vasta grieta esculpida por años de recuerdos dolorosos y remordimientos no expresados. «Emily, no espero que me perdones. No después de lo que te hice pasar», admitió,
su voz quebrada. Solo tenía que decir algo, hacerte saber que ya no soy la persona que era entonces. Su rostro se suavizó por un breve momento, un destello de algo casi como simpatía, antes de que regresara la expresión cautelosa. La gente cambia, respondió, su tono precavido. O al menos, eso es lo que me han dicho. Se quedaron ahí, en medio del bullicio de la acera, en silencio una vez más, la multitud alrededor de ellos girando como si fueran invisibles. Alex se sentía arraigado al lugar, inseguro de cómo avanzar. ¿Puedo invitarte un café?, preguntó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerse. No espero nada, de verdad. Solo, tal vez una oportunidad para hablar. Emily dudó, sus dedos apretándose alrededor de su bastón. Parecía considerar su oferta, sopesándola cuidadosamente. Pudo ver la renuencia en su expresión, la vacilación de alguien que había sido herido demasiadas veces para confiar con facilidad. Finalmente, suspiró, asintiendo levemente. Un café, solo para hablar. El alivio inundó a Alex, aunque sabía que esto era solo el comienzo, una pequeña y frágil oportunidad que podría cerrarse en cualquier momento si no era cuidadoso. El café que eligieron estaba a unas pocas cuadras, un lugar tranquilo con luces cálidas y un persistente aroma a granos tostados. Se sentaron frente a frente en una pequeña mesa redonda, la atmósfera cargada de una tensión incómoda que ninguno parecía saber cómo romper. Las manos de Emily se movían sobre su taza, sus dedos trazando el borde, como si encontraran consuelo en su calidez. Alex la observaba, su mente corriendo, buscando la manera de decir todo lo que necesitaba sin alejarla. Emily, sé que esto no arregla nada, comenzó, luchando por encontrar las palabras correctas. Pero quiero que sepas, lamento todo. Las cosas que hice, las cosas que dije, estuvieron mal. Yo estaba equivocado. Ella levantó una ceja, su rostro impasible. ¿Por qué ahora, Alex? ¿Por qué decir todo esto ahora, después de tantos años? Se removió incómodo en su asiento, sintiendo el peso de su pregunta. ¿Por qué ahora? Era una pregunta válida, una que ni siquiera había respondido del todo para sí mismo. Supongo que porque me di cuenta de que evitar el pasado no lo borra, admitió, con la voz baja. Pensé que si podía seguir adelante, no tendría que enfrentar lo que hice. Pero verte trajo todo de vuelta. No puedo fingir que no pasó. Ella tomó un sorbo lento de su café, su expresión pensativa pero indescifrable. Es extraño, ¿no? Cómo algo que para ti parecía tan trivial puede ser tan transformador para otra persona. Sus palabras dolieron, pero Alex sabía que las merecía. Asintió, tragando el nudo en su garganta. Nunca pensé en el impacto que tenía en ti. Fui egoísta y cobarde. Estaba tan atrapado en mis propias inseguridades que ni siquiera me detuve a pensar en cómo te sentías. Una sombra cruzó el rostro de Emily, sus dedos aún trazando el borde de su taza. Solía preguntarme si era algo que yo había hecho, si de alguna manera había provocado el acoso. Pero con el tiempo me di cuenta de que personas como tú, como la persona que eras entonces, necesitaban a alguien para descargar su propio dolor. La verdad en sus palabras lo golpeó con fuerza, y la culpa que había cargado durante años lo aplastó aún más. No puedo cambiar el pasado, dijo en voz baja, pero quiero ser mejor. Quiero demostrar que ya no soy esa persona. Emily lo estudió, su expresión suavizándose apenas un poco. Había una fuerza tranquila en su mirada, el tipo de resiliencia que viene de años aprendiendo a mantenerse firme por sí misma. Supongo que las acciones hablan más fuerte que las palabras, dijo finalmente, dándole un pequeño y medido asentimiento. Veamos si realmente hablas en serio. En las semanas siguientes, Alex y Emily se encontraron algunas veces más, sus conversaciones llenas de palabras tentativas y silencios cautelosos. Podía notar que ella seguía siendo reservada, aún precavida,
pero había momentos en los que veía un destello de la persona en la que se había convertido. Fuerte, segura de sí misma y decidida. Una tarde, mientras hablaban sobre su trabajo, Emily mencionó un proyecto comunitario que estaba planeando, un grupo de apoyo para niños con discapacidad visual en la ciudad. «Quiero que tengan un espacio donde se sientan vistos», explicó, su voz teñida de una pasión que hizo que el corazón de Alex doliera de admiración. Un lugar donde no tengan que preocuparse por encajar o ser diferentes. La idea resonó en Alex, y antes de pensarlo demasiado, se encontró ofreciéndose. «¿Puedo ayudar? Quiero decir, si necesitas ayuda». Ella parecía sorprendida, levantando ligeramente las cejas. «¿Ayudar?», repitió, como probando la palabra. «Sí», dijo él, sintiendo una oleada de entusiasmo. «Quiero ser parte de esto, lo que necesites, patrocinadores, voluntarios, lo que sea. Déjame ayudarte a que esto se haga realidad». Emily dudó, su expresión pensativa mientras lo observaba. «¿Estás seguro? No es un trabajo fácil, hay mucho que hacer». «Estoy seguro», respondió, su voz firme. «Quiero ayudar, Emily, y lo digo en serio». Ella asintió lentamente, un atisbo de sonrisa dibujándose en sus labios. «Está bien, entonces. Veamos si estás a la altura del desafío». Con el paso de los días, Alex y Emily se convirtieron en socios improbables, trabajando codo a codo en el proyecto. El trabajo era intenso, requiriendo innumerables horas de planificación, divulgación y coordinación. Alex se encontró inmerso en ello con un entusiasmo que no esperaba, dedicando su energía a que el proyecto fuera un éxito. A través de las largas horas y las reuniones nocturnas, Alex comenzó a ver un lado de Emily que nunca había conocido antes. Una mujer apasionada, decidida y ferozmente protectora de los niños con los que trabajaba. Tenía una forma de conectar con ellos, de entender sus luchas, que lo dejaba maravillado. Una noche, después de una larga sesión de planificación, Alex se volvió hacia ella, con una mezcla de admiración y curiosidad en sus ojos. «Emily, eres increíble. La forma en que conectas con estos niños, no sé cómo lo haces». Ella se encogió de hombros, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Supongo que veo un poco de mí misma en ellos. Sé lo que se siente ser invisible, sentir que no perteneces». Sus palabras lo golpearon profundamente, y sintió una oleada de culpa por el papel que había jugado en hacerla sentir de esa manera. «Lo siento, Emily», dijo en voz baja, su voz cargada de emoción. «Por todo lo que hice. Ojalá pudiera deshacerlo». Emily lo miró, su mirada firme. «No podemos cambiar el pasado, Alex», respondió suavemente, «pero quizá podamos aprender de él». Se sostuvieron la mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. En ese momento, Alex sintió una extraña sensación de paz, una aceptación tranquila de que, aunque no podía borrar sus errores, podía esforzarse por ser una mejor persona en el futuro. A medida que el proyecto avanzaba, también lo hacía su frágil amistad. Alex podía sentir que la coraza de Emily se estaba bajando poco a poco. Su risa surgía con más facilidad. Sus sonrisas se quedaban un poco más. Comenzaron a compartir más sobre sus vidas fuera del proyecto y sus conversaciones pasaron del trabajo a temas más personales. Una noche, mientras revisaban los planes finales, Emily compartió una historia de su pasado, cómo había ocultado su ceguera durante años, incluso a su familia. «Era más fácil fingir», admitió, con la voz baja. «Pensaba que si la gente no lo sabía, no me tratarían de manera diferente. Pero al final, la verdad salió a la luz. Y eso lo hizo aún más difícil». Alex la escuchaba, su corazón pesado de arrepentimiento. Entonces se dio cuenta de lo poco que había sabido sobre ella, de cuánto se había perdido por no verla como una persona, sino como un blanco de burlas. «No merecías nada de eso», dijo con suavidad, su voz cargada de remordimiento. «Ni de mí, ni de nadie». Emily asintió, su expresión contemplativa. «Tal vez no.
Pero aprendí mucho de eso. Me enseñó a depender de mí misma, a construir mi propia fuerza. Compartieron un momento de silencio, el peso de su pasado compartido flotando entre ellos. Por primera vez, Alex sintió que realmente estaba viendo a Emily, su fortaleza, su resiliencia, su amabilidad. Y supo, sin lugar a dudas, que quería ganarse su confianza, demostrarle que había cambiado. Su viaje estaba lejos de terminar, pero en ese momento sintió una chispa de esperanza, una frágil y tímida esperanza de que quizá podían construir algo significativo a partir de las cenizas de su dolor compartido. Era tarde, y el plazo para el proyecto se acercaba rápidamente. El evento comunitario estaba a poco más de una semana, y el peso de ultimar cada detalle recaía sobre ambos. Estaban trabajando en el pequeño apartamento de Emily, cuyas paredes estaban cubiertas de carteles, cronogramas del evento y listas de verificación escritas con su caligrafía precisa y ordenada. Alex sentía una mezcla extraña de agotamiento y entusiasmo mientras revisaba una lista de patrocinadores que finalmente habían asegurado tras semanas de trabajo. Emily se recostó en el sofá, exhalando lentamente. «Casi lo logramos», murmuró, con una sonrisa tocando sus labios. «Solo unos días más, y todo esto se unirá». Alex asintió, mirándola con una sonrisa propia. «Valdrá la pena. Estos niños tendrán algo increíble gracias a ti». La sonrisa de Emily se desvaneció ligeramente, su expresión volviéndose pensativa. Trazó con los dedos la tela del sofá, su mirada distante. «Sabes, siempre soñé con hacer algo como esto», admitió en voz baja. «En la secundaria, cuando me sentía invisible, imaginaba crear un lugar donde los niños que se sintieran como yo pudieran pertenecer. Un lugar donde no fueran ignorados ni subestimados». Él la observó, conmovido por la vulnerabilidad en su voz. Rara vez se abría de esa manera, y no quería romper el momento. «Lo estás logrando, Emily», dijo con suavidad. «Les estás dando lo que tú nunca tuviste». Ella lo miró entonces, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. «Es curioso», dijo, casi para sí misma. «Nunca pensé que alguien como tú estaría aquí conmigo, ayudándome a hacer esto realidad». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas con la historia no dicha. Alex tragó saliva, sintiendo el familiar dolor de la culpa retorciéndose en su pecho. «No puedo cambiar lo que hice», dijo, su voz áspera. «Pero quiero ser parte de lo que estás construyendo. Quiero ayudar a crear algo significativo, algo real. Y estoy agradecido de que me estés dando la oportunidad». Emily lo estudió, su expresión indescifrable, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. «Alex, creo que has cambiado», dijo finalmente, su tono suave pero firme. «Pero el perdón no es un interruptor que se pueda encender. Es un proceso, y todavía hay días en los que... recuerdo». Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre él. «Lo entiendo», respondió en voz baja. «No espero que lo olvides, ni siquiera espero que me perdones por completo. Solo quiero demostrarte que estoy aquí, y que ya no soy la misma persona que era». Cayó un breve silencio entre ellos, ambos perdidos en sus pensamientos. Finalmente, Emily se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. «¿Alguna vez te has preguntado por qué eras así? ¿Por qué sentías la necesidad de lastimar a otros?» La pregunta lo tomó por sorpresa y sintió una punzada de incomodidad. Lo había pensado, por supuesto, incontables veces, acostado en la cama por la noche, cuestionando las decisiones que lo llevaron a convertirse en alguien que apenas reconocía. «Sí», admitió, bajando la mirada hacia sus manos. «Era inseguro, débil, y supongo que pensaba que si podía hacer que alguien más se sintiera pequeño, yo no me sentiría tan inútil». Hizo una pausa, las palabras atrapándose en su garganta. «Fue algo terrible,
y me avergüenzo de ello. Emily asintió. Su expresión se suavizó. Creo que todos solo intentamos sobrevivir, dijo en voz baja. A veces, las personas hacen cosas de las que se arrepienten para sentirse fuertes, pero la verdadera fortaleza es enfrentar esos arrepentimientos y elegir ser mejor. Sus palabras lo conmovieron, un recordatorio de cuánto había crecido, de cuán resiliente se había vuelto. Por un momento, se sintió abrumado por un profundo respeto hacia ella, por la fuerza que una vez había descartado. Gracias, Emily, susurró, por decir eso, por dejarme intentar enmendar las cosas. Ella ofreció una pequeña sonrisa, sus ojos cálidos. Creo que ya estás en el camino, Alex. A medida que el evento se acercaba, Alex y Emily pasaron aún más tiempo juntos, y su colaboración evolucionó en un ritmo cómodo. Compartieron noches en vela trabajando en la logística, madrugadas llamando a patrocinadores y horas interminables preparando espacios, colgando carteles y coordinando voluntarios. En cada momento, Alex sentía que su admiración por Emily crecía. Ella estaba enfocada, decidida, y parecía tener un pozo inagotable de empatía. Una noche, mientras finalizaban la disposición de los asientos, un repentino destello de memoria golpeó a Alex, vívido y sin ser llamado. Era un momento de la secundaria, uno que no había recordado en años. Estaba teniendo dificultades con sus calificaciones, aunque lo mantenía en secreto, porque admitir debilidad era inaceptable entre su grupo de amigos. Una tarde, una maestra lo había llamado aparte, diciéndole que alguien había sugerido que recibiera ayuda extra, que alguien había notado que estaba teniendo problemas. En ese momento, lo había ignorado, avergonzado e irritado por la atención. Pero ahora, mientras el recuerdo emergía, se dio cuenta de que había sido Emily quien lo había mencionado a la maestra, quien había notado sus luchas, incluso cuando él había sido incapaz de verlas de ella. «Emily», comenzó, con voz titubeante, «¿recuerdas, en la secundaria, cuando estaba teniendo problemas con mis calificaciones?» Ella lo miró, su rostro suavizándose. «Sí, lo recuerdo». «¿Fuiste tú le dijiste a la señora Finch sobre eso? ¿Fuiste tú quien le pidió que me ayudara?» Una leve sonrisa apareció en sus labios y asintió. «Nunca lo notaste, pero siempre observaba a las personas. Veía cosas que otros no veían». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de tristeza silenciosa. Pensé, tal vez si te ayudaba, me verías como una persona. Supongo que fui ingenua. El peso de sus palabras lo aplastó, la culpa impregnando cada parte de él. Ella le había ofrecido bondad, había notado sus problemas e intentado ayudarlo, y a cambio, él había hecho miserable su vida. «Emily, no sé cómo enmendar esto», susurró con la voz quebrada. «Te merecías algo mucho mejor. No merecías nada de lo que pasó». Ella apartó la mirada, su mirada enfocada en algún punto distante, más allá de la habitación. «Tal vez no lo merecía», respondió suavemente, «pero sucedió, y todo lo que podemos hacer ahora es aprender de ello, seguir adelante». Las palabras lo golpearon con fuerza, su simplicidad enmascarando la complejidad de las emociones que contenían. Quería arreglar las cosas, borrar el dolor que había causado, pero sabía que eso no era posible. Todo lo que podía hacer era intentar ser la persona que ella merecía conocer, darle la amistad y el respeto que una vez le había negado. Trabajaron en silencio por un rato, el peso de las emociones no dichas flotando sobre ellos. Pero a medida que avanzaba la noche, comenzó a sentir que florecía una sensación de paz, una esperanza tímida y frágil de que, tal vez, solo tal vez, estaban en el camino hacia algo sanador. El día del evento finalmente llegó, y el lugar estaba lleno de energía. La sala estaba repleta de niños y familias. Las risas y las charlas llenaban el aire mientras todos se reunían para celebrar el nuevo centro comunitario.
Emily se movía entre la multitud con una gracia tranquila, su sonrisa iluminando el rostro de cada niño, su presencia una fuente de consuelo y alegría. Alex la observaba desde el otro lado de la sala, su corazón hinchándose de orgullo y admiración. Ella era todo lo que no había visto en aquel entonces: fuerte, compasiva, radiante. Sabía que solo había vislumbrado una fracción de su fortaleza, que la mujer en la que se había convertido era un testimonio de su resiliencia y determinación. A medida que avanzaba el evento, Alex se encontró ayudando donde podía, guiando a las familias, respondiendo preguntas y observando cómo Emily inspiraba a los demás. Estaba en su elemento allí, y era evidente que los niños la admiraban, la veían como un modelo a seguir. Hacia el final del evento, un niño pequeño que había perdido la vista recientemente se acercó a Emily, su pequeña mano extendiéndose. «Señorita Emily», dijo, con voz apenas audible, «tengo miedo de que nadie me vea por quien soy ahora». Emily se arrodilló junto a él, su voz suave y reconfortante. «No estás solo», le dijo, con palabras llenas de una fuerza tranquila. «Las personas te verán exactamente por quien eres, y quienes importan, verán todas las cosas maravillosas que te hacen ser tú». El niño sonrió, sus miedos disipándose, y Alex sintió un nudo formarse en su garganta. Se dio cuenta, en ese momento, del impacto que Emily tenía, no solo en él, sino en todos a su alrededor. Después de que los últimos invitados se fueron y la sala comenzó a vaciarse, Alex se acercó a ella, su corazón lleno. «Emily, esto fue increíble. Has logrado algo maravilloso aquí». Ella sonrió, con el cansancio y el orgullo reflejados en su rostro. «Gracias, Alex, y gracias por ser parte de esto. Nunca pensé que nosotros...» Su voz se desvaneció, como si las palabras fueran demasiado grandes, demasiado complejas para expresarlas. Alex extendió la mano, cubriendo suavemente la de ella con la suya. «Hemos recorrido un largo camino», dijo en voz baja, «y estoy agradecido por cada momento». Ella lo miró, su mirada firme, y por primera vez vio un destello de algo más, una confianza que no había estado allí antes, un reconocimiento silencioso de la conexión que habían construido. En ese momento, Alex supo que, aunque el perdón era un viaje, habían dado los primeros pasos juntos, y estaba listo para continuar ese camino, sin importar a dónde los llevara. Al día siguiente del evento, Alex se encontró parado frente al edificio de apartamentos de Emily con una bolsa de pasteles y 2 cafés. No había planeado pasar por allí, pero la alegría tranquila del éxito del día anterior persistía, y quería compartirla con ella, expresar su gratitud en persona. Emily abrió la puerta, su expresión suavizándose al verlo parado allí. «No tenías que hacer esto», dijo, aunque claramente estaba complacida. Él sonrió, extendiéndole el café. «Después de todo lo de ayer, pensé que ambos podríamos usar un descanso y un desayuno». Se acomodaron en el sofá, con la luz de la mañana entrando por las ventanas. Cayó un silencio cómodo entre ellos, y Alex se encontró saboreando la paz. Durante tanto tiempo, había estado atormentado por la culpa y el remordimiento, pero ahora, sentado allí con Emily, sintió una sensación de pertenencia que no sabía que le hacía falta. Después de un rato, Emily rompió el silencio. «Lo de ayer fue algo especial», dijo, con la voz llena de un orgullo tranquilo. «Esos niños se fueron con una sonrisa en sus rostros. Eso es todo lo que podría haber esperado». «Fuiste tú quien lo hizo, Emily», respondió Alex, su mirada cálida. «Les diste un lugar al que pertenecer, algo que sé que no siempre tuviste en aquel entonces». Ella asintió, con una leve sonrisa, dibujándose en sus labios. «Tal vez por eso significa tanto para mí. Cuando era más joven, pensaba que ser diferente era igual a estar sola. Pero ayer, al verlos reír y conectar entre ellos, me di cuenta de que no tiene por qué ser así». Las palabras golpearon profundamente a Alex,
y sintió una oleada de respeto por la fortaleza que ella había construido frente a la adversidad. «Eres una inspiración, Emily», dijo en voz baja. «No solo para esos niños, sino para mí también». Las mejillas de Emily se sonrojaron ligeramente, aunque rápidamente lo disimuló con una pequeña sonrisa. «Bueno, es un esfuerzo en equipo. Estuviste ahí en cada paso del camino». La calidez entre ellos se sentía como algo nuevo, algo frágil pero real. Alex se preguntó si eso era lo que significaba una amistad, una base construida sobre el dolor compartido, transformada en comprensión mutua. Pero, bajo la superficie, sentía algo más profundo, un tirón que iba más allá de la amistad, aunque no se atrevía a ponerle nombre. En las semanas siguientes, Alex y Emily encontraron un ritmo constante, y su amistad se convirtió en una fuente de fortaleza para ambos. Pasaban tiempo juntos, a veces trabajando en proyectos comunitarios más pequeños, otras simplemente disfrutando de la compañía del otro. El vínculo entre ellos creció con cada conversación, cada risa compartida, cada momento de silenciosa comprensión. Una noche, se encontraban en un parque, sentados en un banco mientras el sol se ocultaba en el horizonte, bañando el mundo con un cálido resplandor. El aire estaba impregnado del aroma del verano, y una suave brisa agitaba las hojas por encima de ellos. La voz de Emily rompió el silencio, su tono contemplativo. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Si no nos hubiéramos vuelto a encontrar o si la secundaria hubiera sido de otra manera. Alex respiró hondo, considerando sus palabras. «Lo pienso mucho», admitió. «Me pregunto si alguna vez habría enfrentado mi pasado si no me hubiera cruzado contigo. Llevaba toda esa culpa dentro de mí, pero la reprimía, fingiendo que no existía». Hizo una pausa, mirándola, su expresión solemne. «Pero al encontrarte de nuevo, me obligó a verme claramente, y por difícil que fuera, estoy agradecido por ello». Emily asintió, su mirada pensativa. «Creo que, de alguna manera extraña, esta segunda oportunidad era lo que yo también necesitaba. Durante tanto tiempo intenté olvidar la secundaria, fingir que esos años no sucedieron, pero verte de nuevo me ayudó a enfrentar las partes de mí que había tratado de ignorar». Sus palabras resonaron en Alex, y sintió una conexión con ella que iba más allá de las palabras. Ambos estaban aprendiendo a confrontar su pasado, a hacer las paces con quienes habían sido y con quienes estaban convirtiéndose. En un raro momento de vulnerabilidad, Alex extendió la mano, cubriéndola de Emily. Ella bajó la mirada, sorprendida, pero no la retiró. Permanecieron en silencio, la calidez de su mano un recordatorio silencioso del vínculo que habían forjado. Por un momento, el mundo pareció contener el aliento, el silencio cargado de palabras no dichas. Alex podía sentir las emociones construyéndose entre ellos, algo tímido, algo no expresado pero real. Pero fue Emily quien rompió el silencio, su voz suave pero firme. «Alex, gracias por todo esto. Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera entender». Él sonrió, su pulgar rozando suavemente los nudillos de ella. «Gracias a ti, Emily, por darme la oportunidad de intentarlo». Permanecieron allí por un rato, tomados de la mano, encontrando cada uno una paz silenciosa en la presencia del otro. A medida que su vínculo se profundizaba, Alex sintió que sus sentimientos por Emily crecían, moviéndose más allá de la amistad, pero mantuvo esos sentimientos cuidadosamente guardados, inseguro de si ella estaría lista para confiarle algo tan vulnerable. No quería apresurar las cosas, no quería arriesgarse a arruinar el delicado equilibrio que habían construido. Sin embargo, la vida tiene una forma de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Una tarde, Alex recibió una llamada inesperada de su hermana menor, Lea, que estaba en la ciudad por el fin de semana. Lea siempre había sido perceptiva,
el tipo de persona que podía leer las emociones como si fueran un libro abierto. Entonces, cuéntame sobre esa amiga tuya, dijo Lea, con un brillo divertido en los ojos mientras se sentaban en una cafetería. Has estado hablando de ella sin parar. Alex dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Emily y yo nos conocemos desde la secundaria. No fui la mejor versión de mí mismo en ese entonces, y ella fue alguien a quien lastimé. Hizo una pausa, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Ahora, solo intento hacer las cosas bien. Lea lo observó, su expresión reflexiva. Parece que hay algo más que solo hacer las cosas bien. ¿Tienes sentimientos por ella? El rostro de Alex se sonrojó y desvió la mirada, sintiéndose expuesto. No lo sé, Lea, tal vez, pero ha pasado por mucho, y lo último que quiero es complicarle la vida. Finalmente está aprendiendo a confiar en mí. No quiero arriesgar eso. Lea asintió, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Sabes, a veces las mejores relaciones comienzan como amistades. Si eres honesto con ella y paciente, tal vez las cosas funcionen. Sus palabras permanecieron con él mientras salía de la cafetería, su mente llena de posibilidades. Pero justo cuando comenzaba a contemplar la idea de decirle a Emily lo que sentía, un encuentro inesperado lo desestabilizó. Esa misma tarde, Alex iba camino a encontrarse con Emily para cenar cuando vio un rostro familiar al otro lado de la calle. Paul, uno de sus antiguos amigos de la secundaria, y una gran influencia en su comportamiento de aquella época. Paul no había cambiado mucho. Todavía llevaba consigo ese aire arrogante, su sonrisa tan familiar como los recuerdos que Alex había tratado de dejar atrás. «Alex, ¿cuánto tiempo sin verte?», gritó Paul, cruzando la calle con una sonrisa que Alex encontraba inquietante. «Paul», respondió Alex, forzando una sonrisa cortés. Sintió una oleada de incomodidad al ver a su antiguo amigo, un recordatorio de la persona que solía ser. Paul lo miró de arriba a abajo, sus ojos brillando con una luz traviesa. «He oído que has estado pasando el rato con esa chica, Emily. ¿No la llamábamos... ¿Cómo era? ¿La chica invisible?». El rostro de Alex se endureció, la ira encendiéndose ante el tono burlón de Paul. «Eso fue hace mucho tiempo», respondió fríamente. «Las personas cambian». Paul soltó una carcajada, sin darse cuenta de la irritación de Alex. «Tal vez tú hayas cambiado, pero algunas cosas nunca lo hacen». «Vamos, Alex, ¿de verdad me estás diciendo que ahora son mejores amigos?». «De hecho, sí, lo somos», respondió Alex, con voz firme. «Y lamento la forma en que la tratamos en aquel entonces. Si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente». Paul arqueó una ceja, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente. «¿Hablas en serio?». «Muy en serio». La mirada de Alex era firme, su mandíbula apretada. «Estoy harto de ser la persona que solía ser. Y si no puedes respetar eso, tal vez sea mejor que mantengamos nuestras distancias». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Paul en un silencio atónito. El encuentro lo dejó inquieto, un recordatorio de la persona que solía ser, pero también un testimonio del crecimiento que había luchado tanto por lograr. Cuando se encontró con Emily esa noche, ella notó de inmediato que algo andaba mal. Se sentaron frente a frente, la luz de las velas parpadeando y proyectando sombras sobre sus rostros, mientras Alex le contaba sobre su encuentro con Paul. «Me encontré con uno de los chicos de la secundaria», explicó con voz tensa. «Eso trajo de vuelta muchas cosas que preferiría olvidar». Emily lo escuchó, con expresión pensativa. «No tienes que ser definido por quién eras en aquel entonces, Alex», dijo suavemente. «Ya me has demostrado que no eres esa persona». Sus palabras lo tranquilizaron y sintió cómo una sensación de alivio lo invadía. «Gracias, Emily». Necesitaba escucharlo. Se quedaron en silencio, el peso de su pasado compartido siendo una presencia silenciosa entre ellos.
Pero en ese momento, Alex se dio cuenta de algo. Sin importar cuánto dolor y arrepentimiento cargaran, ambos estaban aprendiendo a sanar, a dejar atrás el pasado y abrazar a las personas en las que se estaban convirtiendo. Y tal vez, solo tal vez, estaban listos para dar un paso adelante juntos. A medida que pasaban las semanas, Alex se sentía cada vez más atraído hacia Emily, y el tiempo que pasaban juntos se convirtió en una parte natural de su vida. Continuaron trabajando en pequeños proyectos comunitarios, a menudo pasando noches en el café planeando eventos y compartiendo conversaciones que llegaban más lejos de lo que él alguna vez imaginó. Sin embargo, con cada día que pasaba, los sentimientos de Alex crecían, evolucionando en algo innegable. Comenzó a preguntarse si Emily también lo sentía, el sutil cambio en su dinámica, los sentimientos no expresados que flotaban en los espacios entre sus palabras. Una noche, estaban trabajando en el apartamento de Emily, revisando comentarios sobre el evento comunitario. Alex estaba concentrado leyendo, pero podía sentir los ojos de Emily sobre él. Cuando levantó la mirada, ella apartó la vista rápidamente, un leve rubor tiñendo sus mejillas. ¿Todo está bien?, preguntó, dejando los papeles y prestándole toda su atención. Ella dudó, sus dedos golpeando suavemente el borde de la mesa. «Sí, solo quería darte las gracias», dijo en voz baja. «Has puesto tanto en todo esto, y yo creo que no te he dicho cuánto significa para mí». Sus palabras lo tomaron por sorpresa, y sintió un calor extendiéndose por su pecho. «Emily, no necesitas agradecerme. Quería hacer esto. Por ti y creo que por mí también». Ella desvió la mirada, su mirada distante. «Has sido más amable conmigo de lo que nunca pensé posible. Y me hace preguntarme, ¿por qué?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada del peso de emociones no expresadas. Podía sentir su corazón acelerarse, el impulso de finalmente decirle la verdad presionando sobre él. «Porque me importas, Emily», dijo, su voz suave pero firme. «No sé cómo pasó, ni cuándo, pero sé que quiero ser parte de tu vida, en la forma en que tú me lo permitas». El rostro de Emily se suavizó, pero había un atisbo de tristeza en sus ojos. «Alex, no es que yo no sienta algo también, pero construí estos muros por una razón. No sé si estoy lista para derribarlos todavía». Él asintió, tragando el nudo en su garganta. «Lo entiendo, y no quiero presionarte. Solo quería que supieras cuánto significas para mí». Se sentaron en silencio, procesando cada uno el peso de sus propios sentimientos. Por primera vez, Alex sintió el dolor de un anhelo mezclado con incertidumbre, una esperanza frágil atemperada por la realización de que tal vez ella nunca estaría lista para abrirse por completo a él. En los días siguientes, sus interacciones se volvieron un poco tensas, su facilidad habitual reemplazada por una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Emily estaba más reservada, sus muros volviendo a alzarse, y Alex temía que su confesión hubiera perturbado el delicado equilibrio que habían construido. Una tarde, mientras trabajaban en otro proyecto comunitario, Emily lo apartó. Parecía nerviosa, con las manos entrelazadas fuertemente mientras lo miraba. «Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros», comenzó con voz vacilante. «Y solo quería explicarte. No es que no aprecie lo que tenemos, es solo que he aprendido que dejar entrar a las personas puede doler, y no estoy segura de estar lista para pasar por eso otra vez». Sus palabras dolieron, pero Alex lo entendía. Extendió la mano, colocándola suavemente sobre su hombro. «No quiero que hagas nada que no sientas correcto, Emily. Si la amistad es todo lo que puedes ofrecer, entonces eso es suficiente para mí». Ella lo miró, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias, Alex. No sé si alguien ha tenido tanta paciencia conmigo antes». Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque no pudo ignorar el dolor de la decepción en su pecho.
Por mucho que deseara algo más, sabía que su comodidad y confianza eran más importantes que sus propios deseos. Una noche, Emily invitó a Alex a asistir a una gala benéfica relacionada con su trabajo. Él aceptó con gusto, ansioso por apoyarla, pero al entrar en el elegantemente decorado salón de baile, se dio cuenta de lo fuera de lugar que se sentía. La sala estaba llena de extraños bien vestidos, el aire cargado con el murmullo de conversaciones educadas y risas. Cuando encontraron sus asientos, la actitud de Emily cambió. Su confianza floreció mientras conversaba con los invitados y compartía su historia. Al observarla, Alex sintió una oleada de orgullo, pero también una punzada de pesar. Este era su mundo, un lugar donde ella prosperaba, y no pudo evitar preguntarse si él realmente encajaba en él. En un momento de calma, Emily lo apartó, sus ojos brillando. «Gracias por venir conmigo, Alex. Significa mucho». «Por supuesto», respondió él sonriendo cálidamente. «No me lo habría perdido». Estaban juntos, observando a la multitud, cuando la voz de Emily bajó a un susurro. «Nunca pensé que me sentiría cómoda en lugares como este. ¿Sabes? En la secundaria me habría aterrorizado simplemente estar aquí». La mirada de Alex se suavizó, y sintió una ola de admiración. «Has llegado muy lejos, Emily. Eres increíble». Ella sonrió, un destello de vulnerabilidad cruzando su rostro. «Todavía me pongo nerviosa, pero creo que estar aquí contigo lo hace más fácil». Compartieron un momento de comprensión silenciosa, el mundo a su alrededor desvaneciéndose mientras permanecían juntos, uno al lado del otro. Cuando dejaron la gala esa noche, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por las suaves luces de las farolas que proyectaban un cálido resplandor sobre ellos mientras caminaban juntos, sus pasos sincronizados. En la puerta del apartamento de Emily se detuvieron, el silencio entre ellos lleno de posibilidad. Alex la miró, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba en su rostro, preguntándose si ella también sentía lo mismo. Ese tirón entre ellos, la forma en que sus ojos se demoraban un poco más de lo habitual. «Emily», susurró, su voz apenas audible. «Yo...». Pero antes de que pudiera terminar, ella dio un paso adelante, sus dedos rozando su brazo, su mirada llena de una mezcla de anhelo y duda. «Alex», dijo suavemente, con la voz temblorosa. «Yo no sé si estoy lista, pero si lo estuviera, serías tú». Sus palabras lo llenaron de esperanza y dolor a la vez. Sintió el peso de sus emociones, la lucha que enfrentaba para dejar entrar a alguien en el espacio cuidadosamente protegido que había construido alrededor de sí misma. Se inclinó hacia adelante, sus labios a solo un suspiro de los de ella, su mano descansando en su hombro. Pero se detuvo, sintiendo la ligera tensión en su postura, la forma en que sus dedos se aferraban al tejido de su vestido. En su lugar, colocó un suave beso en su frente, su corazón doliendo con la promesa no dicha de que algún día, tal vez, podrían ser más. «Buenas noches, Emily», susurró, dando un paso atrás, con el corazón pesado pero lleno de una tranquila determinación. «Buenas noches, Alex», respondió ella, con la voz suave pero firme, sus ojos reflejando la conexión no dicha que ambos sentían. La semana siguiente, como una forma de darle espacio a Emily, Alex decidió plasmar sus sentimientos en palabras. Le escribió una serie de cartas, expresando la profundidad de sus sentimientos sin esperar nada a cambio. Mantuvo las cartas breves y sentidas, compartiendo momentos que lo habían cambiado, recuerdos de su viaje compartido y sus esperanzas para su felicidad, incluso si él nunca formaba parte de ella. No las envió, sino que las guardó, cada carta convirtiéndose en un tributo silencioso a su amor por ella. Era su forma de liberar los sentimientos que habían crecido tan fuertes, una forma de respetar sus límites mientras reconocía el impacto que ella había tenido en su vida. Pero un día,
Al salir de su apartamento después de un largo día trabajando en un proyecto, accidentalmente dejó una de las cartas atrás. Emily la encontró esa noche, sus dedos temblando mientras desplegaba el papel. Sus palabras eran crudas, vulnerables, llenas de una honestidad que la conmovió profundamente. Leyó cada línea, su corazón latiendo con fuerza mientras sentía la profundidad de sus sentimientos, la sinceridad detrás de cada palabra. Mientras sostenía la carta cerca de sí, una lágrima se deslizó por su mejilla. No se había dado cuenta de cuánto le importaba a él, de cuánto estaba dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. La próxima vez que se encontraron, Emily estaba más callada de lo habitual, su mirada a menudo desviándose hacia Alex con una intensidad que él no había visto antes. Trabajaron en un silencio cómodo, pero él no pudo deshacerse de la sensación de que algo había cambiado. Finalmente, cuando estaban terminando, ella extendió la mano, cubriéndola de él. «Alex», comenzó, su voz suave, casi vacilante. «Encontré la carta que dejaste». Su corazón se saltó un latido, su rostro enrojeciéndose de vergüenza. «Emily, lo siento. No quería que la vieras». Ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «No te disculpes. Tus palabras significaron más para mí de lo que imaginas». Se miraron a los ojos, y Alex sintió un destello de esperanza, una esperanza frágil y tímida de que, tal vez, solo tal vez, ambos estaban listos para dar un paso adelante. En ese momento, se dio cuenta de que el amor no se trataba solo de romance o pasión. Se trataba de paciencia, comprensión y la disposición de esperar, incluso cuando el camino hacia adelante era incierto. Y cuando los dedos de Emily se apretaron alrededor de los suyos, Alex supo que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Pasaron los meses y el ritmo de las vidas de Alex y Emily se asentó en un patrón cómodo y familiar. Continuaron trabajando en proyectos comunitarios, y cada nuevo esfuerzo reforzaba el vínculo que habían construido a través de la confianza, la paciencia y la comprensión. Los muros de Emily se fueron bajando lentamente, pieza por pieza, mientras sus sonrisas silenciosas y miradas reflexivas insinuaban la confianza que finalmente había encontrado en él. Una noche, mientras estaban sentados juntos en un banco del parque bajo las estrellas, Emily se giró hacia él, su expresión abierta y desprotegida. «Alex, nunca pensé que podría sentirme así por alguien», susurró, su voz llena de vulnerabilidad y esperanza. «Me has mostrado lo que la bondad puede ser, lo que el perdón puede significar. Me has ayudado a verme a mí misma, no como alguien rota, sino como alguien completa». Él tomó su mano, su mirada firme. «Emily, he encontrado mi propia sanación al conocerte. Me ayudaste a ver que podía ser mejor, que podía enmendar mis errores. Y me mostraste lo que realmente significa la fuerza». Permanecieron en silencio, el peso del pasado desvaneciéndose mientras miraban hacia un futuro lleno de nuevas posibilidades. Alex sabía que no necesitaba una gran declaración. Estaba dispuesto a esperar, a dejar que su historia se desarrollara de manera natural. Y mientras caminaban de la mano bajo las luces de las calles, ambos sintieron una paz que les había eludido durante años. En los meses y años que siguieron, Alex y Emily continuaron trabajando codo a codo, y su sociedad floreció en un amor tan resiliente como el viaje que los había unido. Transformaron su comunidad, inspirando a otros a abrazar la bondad, la compasión y las segundas oportunidades. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso del poder del cambio, un recordatorio de que el perdón es posible, de que las personas pueden crecer y de que el amor a menudo florece en los lugares más inesperados. Si te ha conmovido el viaje de Alex y Emily, recuerda que todos cargamos con una historia y que la bondad puede cambiar vidas. Comparte esta historia con quienes necesiten un recordatorio del poder del perdón
y del valor que se necesita para transformarse. Ayudemos a difundir la compasión y la esperanza, como lo hicieron Alex y Emily, y construyamos un mundo donde todos tengan una segunda oportunidad para crecer y sanar. Suscríbete y comparte esta historia para mantener vivo su mensaje, y sé el cambio que lleve sanación y comprensión a la vida de alguien más.